Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer lunes de este mes, y en una jornada que ha amanecido soleada, pero con algo de brisa en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar una reflexión a partir del día de ayer, 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. Y cómo sin esta libertad no hay posibilidad alguna de tener una democracia. Por otro lado, el impacto de la pandemia será demoledor para Cuba, advierten los economistas, y ya les daré algunos detalles sobre estos pronósticos nada halagüeños que nos depara el futuro. Y por último, recomendarles una conferencia online en tiempos de distanciamiento, pues se puede disfrutar también de algunas actividades a través de internet. En este caso, el próximo viernes, una exposición sobre personalidades en la historia de la medicina cubana. En tiempos de coronavirus, pues hay que hacer un repaso también por la ciencia nacional. Y por último, claro está, recomendar, como siempre en este programa ya en las últimas semanas, que se queden en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar, como es tradicional en este podcast, a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, breve, que hay que ahorrar. El café es uno de los productos ahora mismo más deficitarios junto a otros como el pan, el aceite vegetal. El café está en la lista negra de lo que se está perdiendo poco a poco en esta isla. Así que está breve, recién colado, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbito del día, cuando comienza la jornada informativa, hay que tener mucha energía para seguir adelante, les recomiendo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de periodistas y editores hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con el primer tema que ya les decía, está relacionado con la jornada de ayer, 3 de mayo, fue el Día de la Libertad de Prensa, una fecha que se celebra a nivel internacional, aunque la prensa oficial cubana, el oficialismo de esta isla, evita aludir a esta jornada y a lo que significa, porque claro está, vivimos, señoras y señores, bajo un régimen autoritario que es un gran depredador de la libertad de prensa. La libertad de prensa es un marco de derechos, un espacio de expresión y de información para los ciudadanos que varias generaciones de cubanos no hemos conocido. Es muy lamentable porque es muy difícil hablar de un país que sea democrático, donde haya participación ciudadana y que no exista en ese caso la libertad de prensa. Es incompatible la falta de libertad de prensa con la democracia, porque ambas se necesitan la una de la otra, porque claro está, la libertad de expresión es una función primordial y vital para el funcionamiento democrático de una sociedad. Así que junto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, junto a, por ejemplo, un poder judicial independiente del poder ideológico o partidista, junto a la existencia de otros partidos políticos que en Cuba, como saben, no tenemos, pues claro está, para definir a una sociedad como democrática tiene que tener acceso su ciudadanía a la libertad de prensa y sobre todo también poder usar la libertad de expresión. Así que este 3 de mayo llegamos en la isla a una jornada que muchos celebran, pero que para nosotros tendría que ser casi una jornada de luto, porque nos han matado la libertad de prensa en este país. ¿Cómo lo han hecho? De muchas maneras. Uno, generando un monopolio absoluto y partidista sobre los medios nacionales, la televisión, los periódicos que se distribuyen en la isla, la radio, los micrófonos, en fin. Han secuestrado un partido, el Partido Comunista, ha secuestrado todos los posibles caminos, canales para el ejercicio de la prensa libre y de la prensa independiente. Por otro lado, también se ha creado
pues un mecanismo de censura y autocensura para que los periodistas oficiales entren por el aro de lo que pueden decir y lo que no pueden contar, de cómo deben tramitar una noticia, de cómo deben priorizar los titulares positivos, grandilocuentes y triunfalistas cuando del interior de Cuba se habla, y cómo deben exhibir la paja en el ojo ajeno cuando se trata de noticias internacionales. Y por otro lado, el castigo permanente a todo aquel que se salga de esa burbuja de control de la prensa oficial y se dedique al periodismo independiente. Y ahí justamente es donde están las situaciones más dramáticas ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo días en que muchos periodistas independientes están recibiendo citaciones para interrogatorios, amenazas, multas por el ejercicio de su trabajo, y también porque tenemos en esta isla un periodista independiente, el señor Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado desde septiembre pasado por un presunto delito de desobediencia y de resistencia a las autoridades. Así que en esa jornada del 3 de mayo, de ayer 3 de mayo, pues muchas organizaciones aprovecharon la oportunidad para clamar por la excarcelación inmediata de Quiñones. Les recuerdo que hace unos días hablábamos en este programa de que las autoridades cubanas habían anunciado que iban a excarcelar aún más de 6.000 presos debido a la crisis del COVID-19 en la isla, y sin embargo no se ha dicho si el nombre de Roberto de Jesús Quiñones está en la lista de esos indultados o excarcelados de las próximas semanas. Vamos a esperar, pero mientras haya un periodista preso, mientras hay un periodista tras las rejas, mientras un reportero ha terminado en la cárcel por ejercer su trabajo, señoras y señores, eso está marcando la evidencia de que vivimos en un régimen autoritario alérgico a la libertad de prensa. Y bueno, eso como concluye que no es una democracia, estamos bajo una dictadura depredadora de la libertad de prensa. Así que ejercer este trabajo es cada vez más difícil, o siempre ha sido muy difícil en las últimas décadas en Cuba, pero también sin ese ejercicio independiente la ciudadanía no tendría la información que a pesar de todo le está llegando ahora. Ya no son los tiempos del monopolio absoluto sobre la prensa, porque hay grietas en el muro que se las estamos abriendo nosotros los reporteros independientes. Así que recuerda, el próximo 3 de mayo volvamos a replantearnos dónde estamos y qué queremos en cuanto a libertad de prensa en este país. Y dicho esto, me voy a dar otro sorbito de café, el segundo del día. Voy de poquito en poquito estirándolo para que alcance. Ya se me había enfriado un poco, pero sí amargo, como saben que me gusta a mí. Y con esto me voy a un tema que tiene que ver con la economía. Esta es la gran preocupación de la mayoría de los cubanos ahora mismo. Llevamos un año y medio muy difícil. Les recuerdo que en septiembre del año pasado se estaba decretando la famosa coyuntura, que no era otra cosa que una crisis económica, el eufemismo oficial para llamar a una caída abrupta, especialmente en el tema del suministro energético y la disponibilidad de combustible en el país. Pues de esa coyuntura, aunque nadie ha dicho que se terminó, parece que no hemos salido, porque inmediatamente empezó el año, había una serie de productos deficitarios, medicamentos, productos de aseo, muchas dificultades para comprar comida, la carne de cerdo desaparecida de los mercados, y entonces llegó el coronavirus y ya saben lo que ha pasado. Hay un recrudecimiento de la economía y parece ser que el pronóstico es muy negativo. El economista Carmelo Mesa Lago, muy reconocido internacionalmente, ha dicho que hay un factor interno y 3 externos que se han combinado en Cuba en 2020 para producir la tormenta perfecta. Si esto es como un huracán económico lo que nos ha caído encima. Dice Carmelo Mesa Lago en un artículo que les recomiendo, publicado en la revista Convivencia, que el factor interno es la continuación del modelo de planificación central. Sí, ese mismo, la verticalidad, el deseo de estatizarlo todo, de controlarlo todo desde arriba, de programarlo todo desde los ministerios, y además agrega Mesa Lago que los factores externos, que son 3, es 1, la crisis de Venezuela,
con el consiguiente recorte de ventajosas relaciones económicas con Cuba, un mayor número de sanciones de Estados Unidos hacia la isla y la pandemia de COVID-19. Ahí el huracán perfecto, la tormenta perfecta, según Carmelo Mesa Lago. Ahora bien, este economista y profesor universitario habla de que será muy difícil que no caigamos en una crisis similar a la del periodo especial. Asegura que en un análisis previo él mismo proyectaba que la crisis iba a ser menor, pero que ahora con esta tormenta perfecta se están desvaneciendo las diferencias favorables entre la crisis de los 90 y esta que se nos viene encima o que ya está aquí. Otro economista también coincide con que la situación se pondrá muy difícil. Estoy hablando de Emilio Morales, él es director del grupo de análisis de Havana Consulting Group, que está especializado en el mercado, especialmente el mercado turístico de la isla, y ellos auguran que la industria turística tendrá una recuperación lenta si no se toman medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque los principales mercados de la isla ya estaban en declive antes de la llegada del coronavirus. Así que esto lo dicen los economistas, pero ya nosotros lo estamos viviendo en las calles. Cada vez hay menos productos, colas más largas, cada vez la vida de los cubanos cae unos escalones más abajo en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a acceso a los alimentos, en cuanto a esperanzas y expectativas. Y con esto me despido, pero recomendándoles para este viernes una de esas actividades online a través de internet que se puede seguir en caso de que usted tenga mega suficiente en los paquetes de Texas y que además quiera asomarse a la historia de las personalidades en la historia de la medicina cubana. Esto lo ha organizado el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Reitero, será el próximo viernes 8 de mayo a las 6:30 de la tarde, hora de Nueva York, que es la misma que la que tenemos en La Habana, y allí se podrá asomar usted a una exposición llevada a cabo por el doctor Federico Giustiniani sobre las personalidades en la historia de la medicina cubana desde 1760 a 1959. Y con esto me despido hasta mañana recordándoles quédate en casa. Muchas gracias.